¿qué tal? Soy Loles San Bartolomé, de administrativaproactiva.com. Soy administrativa virtual y asesora de productividad para mamás emprendedoras. Con esta ponencia pretendo enseñarte a desarrollar un plan de acción semanal. Para desarrollarlo necesitamos seguir unos pasos, que son establecer una acción en concreto, organizarlo por categorías y darles color, dividirlo en tareas más pequeñas, agendarlo en un calendario, crear hábitos, registrar el tiempo que nos lleva cada tarea, revisar diariamente las tareas que hemos hecho y las que no, redistribuirlas en otros días de la semana y, por último, revisar y analizar la semana para sacar nuestras conclusiones. Bien, aunque el ejercicio práctico es de una semana en concreto y lo hemos hecho así porque si no nos daba más tiempo, lo he explicado de tal forma que después lo podáis trasladar a vuestra planificación mensual, trimestral y anual, ¿de acuerdo? O sea, que simplemente saquéis los pasos necesarios para poder sacar también vuestros diferentes planes a más largo plazo, ¿vale? Bueno, pues lo que pretendo con esta ponencia, además de desarrollar unas tareas y poder agendarlas en un calendario, sobre todo es que puedas saber analizar las tareas que hemos hecho durante la semana y sacar tus conclusiones en beneficio de tu negocio, ¿vale? Para que puedas crecer y avanzar y te sea más fácil cambiar, si es necesario, algún aspecto del negocio, ¿vale? Bueno, pues vamos con el caso práctico. Me he inventado un caso bastante variado para que pudierais ver las diferentes características y así poder entender un poco los conceptos, ¿vale? Y bueno, pues es María. María es consultora de mindfulness y bueno, ya desde el principio ya le he puesto a María las tres áreas en las que tenemos que trabajar, que es para vosotras igual, ¿vale? Sería el área personal, el área profesional y el área familiar, ¿vale? Y para que distingáis qué es personal, familiar y profesional, ya os he puesto y empiezo el ejemplo diciéndoos qué actividades entran en cada área, ¿vale? Entonces voy a empezar a leeros un poquito lo que hace María, que tiene una actividad bastante completa, y después iremos desarrollando el ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el área profesional, María tiene como objetivo prioritario preparar un taller de mindfulness para la semana que viene. No os asustéis, ya sé que un taller no se hace en una semana, pero así os enseño también a desarrollar el proyecto, porque esto no es una actividad, es un proyecto gordo, ¿vale? Y así después lo podáis usar en vuestros proyectos y cambiar un poquito las cosas, ¿no? Y saber planificar un poquito el tiempo. Vale, después, tiene 2 sesiones de mindfulness con 2 clientes. En lo personal, María practica 10 minutos de meditación todas las mañanas y sale a correr, ¿vale? Además, se ha propuesto empezar esta semana con un hábito saludable que es el tomar un batido de frutas y verduras, un smoothie que se llama ahora. Y se lo tomará después de correr, ¿vale? Otro hábito saludable que María quiere empezar es el de escribir un diario de gratitud. Vale, después, los viernes por la noche, sale con sus amigas a cenar para ponerse al día. Como veis, tiene un área bastante completa, personal. Vale, en la parte familiar, ¿vale? María está casada, tiene 2 hijos y el fin de semana ha decidido dedicárselo completamente a su familia. Por las tardes recoge a sus hijos del cole y les ayuda con los deberes y los lleva a las extraescolares. Vale. En este tema de las extraescolares lo que he hecho es poner un horario fijo a cada extraescolar para no liar más el calendario, ¿de acuerdo? Entonces he puesto, menos los martes, todos los días tienen una extraescolar, los niños, ¿vale? Pues Laura tiene los miércoles danza y los viernes inglés, y Carlos tiene los lunes fútbol y los jueves música, ¿vale? Bien, pues ya que os he leído el ejercicio, como os he dicho antes los pasos, tenemos primero que hacer las listas de tareas, ¿vale?
En este caso, cuando os he leído las diferentes áreas, podéis haber distinguido que María tenía unos horarios fijos, que son la primera lista que tenemos que hacer. Normalmente, cuando ya llevamos un calendario y una agenda, ya la tenemos puesta a perpetuidad las tareas, así que son, por ejemplo, las extraescolares, que ya son fijas y las tenemos pues todo el año, todo el curso escolar, ¿no? Pero bueno, hay otras que hemos creado un hábito y también son fijas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una tarea fija? Pues una tarea fija es la que tenemos un horario, o sea, una fecha y una hora concretas, nos hemos comprometido con alguien o con nosotros mismos para hacer esa tarea, por lo tanto es importante, es imprescindible, no se puede cambiar, ¿vale? A ver, habrán cosas que se pueden cambiar, pero en principio no se pueden cambiar, ya tienen su plazo, su específico, ya sabemos lo que tardan en hacerse, sabemos el horario que tienen y sabemos qué día hay que hacerlo, ¿vale? Pues en eso vamos a hacer una lista con todo lo que tenemos fijo para esa semana, ¿vale? En este caso, el calendario que veis de fondo, que ahora lo voy a hacer más pequeño para que lo podáis ver bien, tenemos ya aquí, ya os he puesto cómo quedaría las tareas fijas de María. Después tenemos en el área, después tenemos la lista, otra lista diferente, que es la de los objetivos que se ha marcado para la semana María. Estos objetivos aún no tienen ni una fecha, ni una hora, ni un plazo. En concreto el plazo sí, porque hemos propuesto que lo vamos a hacer esta semana, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero son 3. Normalmente no pongáis más de 3 objetivos en una planificación, porque esos objetivos después llevan unas tareas, que es lo que os he dicho, después de marcarnos, establecer una acción, hay que crear categorías y después dividirla en tareas, y esas tareas a lo mejor son demasiadas. Y entonces hay que ver lo largo que es las tareas que hay que hacer y ver cómo tenemos de lleno nuestro calendario para después distribuir esos objetivos. Entonces, lo principal es más de 3 no, ¿vale? Entonces, y además, entre las 3 áreas, ¿vale? Entonces, en el caso de María hemos visto que tenía en la parte personal el smoothie, se había propuesto crear un hábito, además quiere crear un hábito. Un hábito, sabéis que tardas 21 días en que realmente, si lo haces durante esa continuación de 21 días, se establece el hábito, ¿vale? Y por lo tanto, entonces es un hábito, mientras tanto es un intento, ¿vale? Entonces, se le ha propuesto, por lo tanto, para que sea un hábito tenemos que poner un horario fijo. Ella ha dicho que quiere hacerlo después de correr, luego ese horario sería después de correr, tendríamos la tarea del batido de smoothie, ¿vale? Sería un hábito que ella quiere crear. Otro objetivo que se había marcado era el del diario de gratitud, que lo quería hacer por las noches, ¿vale? Un diario de gratitud es el crear 3 frases dando gracias por lo que nos ha ocurrido durante el día, que está bastante bien, y después una frase final reflexionando sobre ello. Normalmente el diario de gratitud también se hace por la mañana para después compararlo y es muy bonito porque por la mañana tú pones lo que querrías que te ocurriera y después al final de la noche pones lo que te ha ocurrido y comparas a ver que se te ha cumplido, ¿no? Pero bueno, eso, ella quiere hacerlo por las noches, entonces pues lo programamos. También le tenemos que poner un horario fijo porque es un hábito que quiere crear. Entonces siempre tiene que ser a la misma hora. Y otro objetivo, que es el gordo, es en el área profesional tiene el crear un taller de mindfulness, o sea, preparar un taller de mindfulness para la semana siguiente. ¿Vale? Bien, entonces, una vez tenemos las 2 listas creadas, lo que hacemos es dividir por categorías las actividades. Las categorías pueden ser completamente variadas según la persona y según cómo lo queremos de desglosar o de colorear, ¿no? En principio, cada uno, por ejemplo, en el área profesional, los colores, mucha gente lo usa con los colores de su marca personal. Otros usan un color más relajante, tipo lavanda o azul, y luego los degradan, ¿no? Dependiendo de cada actividad. Eso, otros en alineación a lo que sienten cuando hacen esa tarea, ¿vale?
Eso ya depende de vosotras, hay libre albedrío, ¿vale? Lo importante es que sepáis distinguir las categorías, ¿vale? En el caso de María, pues tendríamos la categoría, en la parte profesional tendríamos el taller, sería una categoría porque es algo muy diferenciado del resto de actividades que puede tener un negocio. Otra categoría podría ser redes sociales, otra categoría podría ser facturación, ¿vale? Las sesiones con los clientes es otra categoría, ¿vale? Porque son clientes, ¿vale? Por eso el taller no lo he metido con clientes porque es más una ponencia, ¿no? No tendría que ver con ese horario, pero también se podría meter en el mismo... O sea, tenéis que tener un poquito clarificado vosotros vuestro negocio, dependiendo del negocio que tengáis, las diferenciaciones que queréis hacer. Esto lo importante es para que nos sirve es para revisar, para priorizar y para cuando nosotros vamos a ver nuestro calendario, que enseguida sepamos qué tenemos que hacer según el color, ¿vale? Pues mira, era esto, ¿no? O cuando nos piden cambiar algo, el saber si es algo que se puede mover o es algo que no podemos cambiar, ¿vale? Para eso nos sirven los colores y para motivarnos también un poco. Entonces, en el caso de María, como os decía, pues eso hemos dicho el taller. Luego en la parte personal, pues por ejemplo, los hábitos saludables, como son el smoothie y el diario, pues lo pondríamos en eso, en una categoría que sería hábitos saludables, que iría de un color. El deporte, por ejemplo, lo podríamos dejar como hábito saludable o meterlo en deportes. Yo en este caso lo he metido aparte, lo he metido en deportes. La parte de la familia, por ejemplo, los hijos. Yo, por ejemplo, mis hijos tengo cada uno con su color favorito y da igual que sea médico, que sea extraescolar, lo meto igual en el mismo color. En este caso, pues he puesto a los dos hijos con el mismo color, con un color lavanda. El apartado de amigas también sería una categoría, ¿vale? El irse con sus amigas, ¿vale? ¿Y qué más? No sé, a ver, el zumo, ya lo hemos dicho. Pues ya está, yo creo que ya os he dicho todas las categorías. Bien, una vez tenemos ya las categorías, ahora sí voy a hacer la pantalla más pequeña y sobre el calendario os voy a ir diciendo lo que hemos ido explicando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la meditación, ¿vale? Que era lo primero que tenía en el tema personal, que hace 10 minutos de meditación todas las mañanas, pues hemos puesto que la tiene a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y 10 hace meditación. Después sale a correr. Como veis aquí, ya he puesto 5 minutos más. Es decir, cuando vosotros que establecéis una tarea, tenéis que tener en cuenta los recursos que necesitáis para hacer esa tarea, el tiempo que también tardáis en preparar las cosas para la tarea y siempre tener un tiempo de más extra, perdón, para si hay algún imprevisto en la tarea, pues tener de sobra, ¿vale? Porque después eso, los tiempos sobrantes los vamos a organizar y aprovechar para adelantar trabajos o para las tareas que no hemos podido hacer en otros días, poderlas meter ahí, ¿vale? Entonces, pues eso, hemos dicho que sale a correr, ¿vale? Y lo hemos puesto, ¿veis? Meditación lo hemos puesto en verde clarito, que sería la categoría de hábitos saludables. El deporte lo hemos puesto, salir a correr, lo hemos puesto en un verde oscuro. Como veis, pues sale a correr 1 hora. Después he puesto que llevar a los niños al cole, ¿no? Que sería a las 8:30 y tal. Después, las sesiones con clientes, si os fijáis bien, que las he puesto en naranja, serían de 9:30 a 11:30. La sesión con el cliente realmente sería a las 10 de la mañana, o sea, sería una sesión de 10 a 11. ¿Por qué pongo de 9:30 a 11:30? Por lo que os he dicho, los recursos. Si yo tengo que tener una sesión con un cliente, en teoría yo me voy a preparar pues algún material del día anterior. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tener preparados los materiales, por ejemplo, preparados, ¿qué significa? La conexión a internet que nos funcione. Siempre sabemos que a lo mejor el cliente pues, nos llega un poco más tarde o no nos va la conexión y al final nos ponemos más tarde. Entonces, por eso dejo esa media hora. Por ejemplo, pues leerme lo que hablé la última vez para ponerme al día o qué quería decirle a esta persona y me lo leo antes de preparar la sesión, ¿no? Después de la sesión hemos dejado otra media hora. ¿Por qué? Porque se puede alargar, porque nos hemos puesto a hablar y se nos ha ido el tiempo, porque el cliente ha llegado más tarde y lo hemos tenido que alargar, porque después de la sesión queremos escribir
las conclusiones sobre las que hemos sacado del cliente, ¿vale? Lo que os digo, yo he puesto media hora de margen. Que después nos sobra ese tiempo, lo vamos a aprovechar bien para tener un descanso, que también tenéis que tener en cuenta que cada hora de trabajo tengáis 10 minutos de descanso por lo menos. Si estáis escribiendo un artículo y no queréis parar porque estáis en plena creatividad, pues perfecto. 2 horas y en 20 minutos descanso, pero siempre descansos, y descanso es levantarse de la silla, irse a tomarse un zumo, darse una vuelta, ¿vale? Pero siempre que de verdad que es muy importante que mantengáis un descanso entre tareas, sobre todo si son muy pesadas, ¿vale? Bueno, pues eso. Luego después tendríamos aquí, como veis, las sesiones de aquí nuestros amigos, los extraescolares, ¿vale? Como veis lo he puesto todo en color lavanda porque diría la categoría de hijos. Y como veis aquí también he puesto tiempo de sobra. ¿Cuál es el tiempo de sobra? Pues el tiempo de sobra es, la sesión hemos dicho que es de 6 a 7, cada extraescolar, por lo tanto, 15 minutos antes porque tú te tienes que salir del cole, por ejemplo, de tu casa a la extraescolar y lo que tardes, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta los desplazamientos. Lo mismo a la vuelta, tenemos que tener en cuenta el desplazamiento. O, por ejemplo, en fútbol se tiene que duchar, se tiene que cambiar. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque después queremos meter una tarea y nos damos cuenta de que no era tanto tiempo el que teníamos, ¿no? Es que no hemos calculado los desplazamientos, no hemos calculado la preparación, o sea, hay que tener en cuenta siempre los recursos que necesitamos, si nos tenemos que desplazar, qué tenemos que hacer después, ¿vale? Y los descansos, eso sobre todo. Y bueno, y aquí en la cena de las amigas sí que he puesto 10 a 11, aunque debería haberos puesto 9 y media por lo mismo, porque te vistes, te maquillas, te quedas con no sé quién para ir al sitio, lo que tardas en llegar y luego lo que demore el día. Pero bueno, eso es más una cita que una tarea, ¿no? Entonces, bueno, lo he dejado un poco así. Como veis, le he puesto morado. Pues la categoría amigas es morado, ¿vale? Bien, a ver, ahora voy a volver a hacer esto un poquito grande para enseñaros la del calendario, ¿vale? Vale, a ver si me deja. Sí, ya está. Bueno, pues ahora vamos a ir con la lista de tareas. Vamos a, primero que nada, os voy a enseñar cómo desglosar una tarea grande y cómo desglosar una tarea grande y además una pequeña para que sepáis un poquito cómo va el tema. Entonces, en el caso, por ejemplo, del smoothie, ¿vale? La tarea, o sea, el desglosar el batido para después saber qué tiempo necesitamos, como os he dicho, el tiempo que había marcado para preparar el smoothie, pues un smoothie normalmente a lo mejor en 5 minutos está hecho, pero es que tenemos que tener en cuenta qué recursos necesitamos para hacer el batido. O sea, hay que preguntarse siempre, cuando tenemos que desglosar por primera vez una tarea, ¿qué necesitamos para hacerla? ¿Vale? ¿Qué queremos conseguir con esa tarea? ¿Qué queremos hacer o cómo lo vamos a hacer y cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Vale? Entonces, en el caso del smoothie, recursos que necesitamos para hacer el smoothie. Pues necesitamos tener los ingredientes preparados, ¿no? Tener los ingredientes. Tenemos que buscar recetas para hacer ese smoothie, porque en un principio igual no sabemos prepararlo, ¿vale? Entonces, una tarea sería buscar recetas. Otra tarea sería hacer la lista de la compra para los ingredientes de esa receta. En concreto, tendríamos otra tarea en la semana de lista de la compra para después tener otra tarea de la compra de la semana. Y en esa lista incluiríamos la de los ingredientes. No vamos a hacer una lista para cada cosa, pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Después de la lista de tareas, tendríamos que hacer, o sea, lista de ingredientes, perdón, para la compra. Tendríamos que tener una batidora para preparar el smoothie. Si la tenemos, ya está. Y si no, tendríamos que agendar también la tarea de comprar la batidora, ¿vale? Y una vez que ya tenemos eso, el día en cuestión que nos ponemos a preparar el batido, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener a mano la batidora y los ingredientes. Entonces, el tiempo que yo he preparado, que yo he programado para el smoothie, que creo que he puesto al final 15 minutos, son 5 minutos de preparar el batido, 10 minutos de tomármelo y, muy importante, ¿qué hay que hacer después? Fregar la batidora, ¿no?
O sea, lo entendéis un poco, ¿no? Es una forma de que veáis más fácilmente cómo desglosarlo en tareas. Eso no quiere decir que después lo pongáis en el calendario. Hay gente que se lo pone todo desglosado en el calendario, hay gente que usa Wunderlist. Yo, por ejemplo, uso Asana para los proyectos grandes, como ahora os voy a enseñar el tema del taller. Yo eso, los proyectos sí que me los desarrollo en Asana y me pongo una lista de tareas y conforme las voy haciendo las voy ticando. Entonces, eso, meto el bloque directamente en el calendario, esta semana quiero hacer esto, y después me voy desglosando y ticando lo que voy haciendo. Así no me hago yo tampoco con horarios, pero sí que controlas. En Asana tienes, por ejemplo, para registrar el tiempo que te lleva cada actividad, pues en un calendario, o sea, en el mismo calendario de Asana, cuando haces la actividad, tienes un cronómetro para usar y ver cuánto tiempo está dando cada tarea, y eso después lo vamos a registrar y nos va a ayudar a la siguiente planificación, cuando tengamos que planificar un taller, ver cuánto tiempo nos lleva realmente y saber, por ejemplo, en vez de una, pues esto no me puedo hacer en una semana, lo tengo que hacer en 2, ¿vale? O porque tengo más tareas y entonces lo tengo que hacer en 3, ¿vale? O sea, el tema es ese, saber muy bien los tiempos que nos lleva cada cosa para poder planificar muy bien nuestra semana, ¿vale? Entonces, en el taller de Mindfulness, lo primero es lo de siempre, sería preguntar qué necesito para impartir el taller, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después y fijar fecha y hora para cada actividad. Bueno, para desarrollar un taller tenemos que hacer, elaborar un esquema de presentación del taller. Eso sería una actividad, pero dentro de esa actividad tendríamos la introducción, de qué tema va a tratar el taller, crear la asistencia al taller y crear la despedida del taller, ¿vale? O sea, sería las partes del esquema, podemos hacerlo todo en un día o ir desarrollándolo en diferentes días, ¿vale? Otra actividad sería crear material de apoyo para el taller, por ejemplo, un PDF con resumen del taller, un PowerPoint para la presentación, una grabación de audios de mindfulness, plantillas. Todo eso serían tareas diferentes. A ver, no es porque tengas que hacerlas todas, pero algunas de esas serían pues una tarea diferente de cada día, ¿vale? O dos en un día. Crear un correo recordatorio para apuntarnos al taller, para que la gente que se ha apuntado al taller se acuerde de tal día tienes la típica plantilla de Gmail en la que ponemos a nuestros clientes que se acuerden de que tal día es el taller de Mindfulness. Que normalmente crearíamos una plantilla y después ya lo mandaríamos a todos los contactos que tenemos en la lista del taller, ¿vale? Y si no lo tenéis, después en el análisis tendréis que ver que tenéis que automatizar esa tarea, ¿vale? Crear una plantilla, por ejemplo. Bien, después tendríamos que crear una landing page. Una landing es algo muy grande, o sea, un trabajo, una actividad muy grande que se dividiría en crear los textos, buscar imágenes, hacer la pasarela de pago, ¿vale? Son diferentes áreas las que tenemos que tratar y por lo tanto en una semana no va a dar tiempo seguramente. Si además tenemos más tareas, si solo tenemos eso, pues igual sí, ¿vale? Pero es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos huecos tenemos en nuestro calendario para poner todo esto? Luego pues tendríamos, por ejemplo, la venta de nuestro ebook. Por ejemplo, tenemos un ebook y lo queremos vender en el taller. Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues flyers para la gente, para traerla a la mesa a disposición. Tendríamos que crear carteles, tendríamos que pedir, por ejemplo, si lo tenemos en Amazon, pues que nos creen en papel libros y tenerlos para el día de la exposición. En fin, deberíamos de preparar la mesa de exposición el día de la exposición, ¿no? Y por último, pues practicar la presentación del taller, ¿vale? En concreto, en esta semana, ¿vale? Voy a hacerlo en pequeñito y lo vais a ver. Las tareas, ahora sí ya veis que es el calendario completo. Si veis, he puesto en naranjita claro el taller y en los huecos, ¿veis? Por ejemplo, los lunes tienen de 9:20 a 12 el taller de mindfulness. No he puesto una tarea en concreto, o sea, he puesto un bloque para hacer de estas actividades las que yo pienso, pero si os dais cuenta no tiene tanto tiempo para preparar un taller.
sea, tiene los lunes de 9:20 a 12, de 1 a 2 tiene todos los días tiene de 3 a 4, ¿vale? Y ya no tiene nada más. Luego los miércoles por la mañana también de 9:20 a 12 y los viernes, pero martes y miércoles casi. Aquí hay un huequecillo, pero no tiene mucho más. Entonces, teniendo en cuenta que tiene 3 horas, 4 horas diarias y tampoco porque los martes y los jueves no tiene ni eso, ¿vale? Tiene 1 hora. Por eso es importante saber cuánto nos va a llevar cada tarea, para ver cuántas tareas podemos meter aquí. Y si todas son del taller, si tenemos que tener alguna cosa más en esa semana y por lo tanto no lo podemos meter, ¿vale? En este caso también he puesto de 12 a 1 crear un live en Instagram para promocionar el taller, ¿vale? Que sería otro apartado más, una actividad más, promocionar el taller, ¿vale? Entonces, una red social normalmente sabemos que tenemos un horario en concreto en el que tenemos más visibilidad. Entonces, siempre es en la misma hora cuando crearíamos un live en Instagram para contar partes del taller y que así la gente pues se siga apuntando, ¿no? Entonces, lo que os estaba intentando decir es que, a ver, en este caso en concreto, para esta semana, lo realmente que podría hacer no es todo este tocho. Sería practicar la presentación del taller, ¿vale? Eso sería una actividad que podría hacer. Asegurarse de que le han llegado los libros para la exposición, que le han llegado los carteles y los flyers para la exposición, ¿vale? O sea, controlar que le llegan, crear el correo recordatorio a sus clientes y enviarlo. Eso sería otra tarea que puede hacer para el tema del taller. Y ya está, o sea, es que es eso, es la presentación, el controlar el que le llegan los libros y el crear el recordatorio. Porque si se mete con el material de apoyo, hombre, podría hacerlo, ¿no? Pero ya un poco tarde para luego después ponerse a practicarlo, ¿no? Entonces, yo en esa semana realmente siempre hay que poner 3 tareas, o sea, no más. Porque es lo que os digo, después es desarrollarlo y si no tenemos muy claro cuánto tiempo nos va a llevar o de repente tenemos que tener tiempo de sobra para imprescindibles. Aquí nos he dejado los huecos de imprescindibles, pero hay que tenerlo. O sea, aquí os he puesto el bloque completo para que vierais cómo quedaba la estructura, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he puesto familia en azul porque no iba a poner más tareas de familia, pero sí que vierais el desglose de actividades extraescolares y para que vierais el horario completo, ¿no? Pero en estas áreas, por ejemplo, en el tema de familia, como veis que tiene danza y tal, pues entre medias, a lo mejor sí pueden meter un imprevisto, ¿vale? Pero bueno, en teoría ella ha decidido que ese área es para su familia, no es para el área profesional ni para el área personal, ¿vale? Después, claro, obviamente lo podemos cambiar, de eso se trata, de que sea un calendario dinámico, ¿vale? Nuestra vida es dinámica, por lo tanto nuestra agenda y nuestro calendario tienen que ser dinámicos. Si os dais cuenta también lo que he hecho, y vamos concluyendo, es la revisión de tareas, ¿vale? Os la he programado a las 4, ¿por qué? Porque a las 5 tiene que estar por sus hijos, ¿no? Entonces, a las 4, cada día, revisa las tareas. Es decir, cada día tenemos que también agendar el tiempo que vamos a dedicar a revisar las tareas y a reprogramar si hace falta. Si alguna tarea de estas no se ha podido hacer, revisarla, o sea, cambiarla aquí a un hueco que tengamos de este día, donde podamos meterlo. ¿Vale? Se supone que aquí hay huecos para imprevistos, por lo tanto, no va a haber problema en meterlo. Son tareas que no son urgentes, son tareas que hemos hecho para que de plazo una semana. Es decir, si hoy lunes no la hago, la puedo hacer el martes, la puedo cambiar yo qué sé, el ir al baile de la niña, pues va su padre y yo en ese momento me agendo lo que me faltaba, pero tampoco hace falta. Después de la sesión del cliente que tengo de Marina, a lo mejor acaba a su horario concreto, a las 11, y esa media hora, una hora entera que tiene hasta el live, puede hacerlo, ¿vale? O sea, lo que quiero que veáis es que tiene que ser muy dinámico y que siempre tenéis que dejar huecos de sobra y sobre todo espaciar mucho las tareas para que os dé tiempo después a meter imprevistos, ¿vale? Después también tenéis la revisión semanal que las he puesto los domingos por la tarde, porque estamos más relajados
es antes del día siguiente, que así nos da tiempo a planificar la semana siguiente conforme a lo que hemos estudiado en la planificación anterior. Y bueno, pues creo que ya os lo he explicado todo. El tema de la revisión, lo que tenéis que tener muy en cuenta con el tema de poder revisar una tarea, sobre todo, es si no la hemos hecho, ¿por qué? Porque ha podido ser, si ha sido porque la hemos procrastinado, si ha sido porque no hemos tenido tiempo, porque ha durado más de lo que nosotros pensábamos, ¿vale? No para sacar nada malo de ello, sino para sacarlo en nuestro beneficio. Si hemos tardado más, ya sabemos que otro día cuando hagamos esa tarea tenemos que darle más tiempo, ¿vale? Para eso sirve el análisis realmente. Entonces, luego también semanalmente, la revisión semanal lo que nos ayuda es a tomar conclusiones y a cambiar nuestra estrategia si es necesario. Y lo que debemos de preguntarnos es qué tareas son repetitivas y, por lo tanto, podemos crear un hábito que nos ayude a mecanizar y, por lo tanto, que nos sea más rápido hacerlas, ¿vale? ¿Qué tareas nos cuestan demasiado y al final sería mejor que delegásemos, que se lo hiciéramos a otra persona, por ejemplo, en este caso del taller, la landing page? ¿Qué tareas debemos eliminar porque no depende de nosotros? Y entonces, ¿para qué las vamos a agendar? O sea, si no lo podemos medir, si no depende de nosotros, no debe de estar en nuestro calendario. No es algo que dependa de nosotros, por lo tanto, no tiene que estar. Y las tareas que no nos llevan a nuestro objetivo, que al final nos damos cuenta de que nos las hemos puesto o impuesto y que al final lo que hay que preguntarse es si es importante para ti, si sirve para lo que quieres conseguir, si es importante para tu vida, en el tema personal, ¿no? Y eso lo que hace es que al final priorices y decidas que hay cosas que es mejor no hacerlo o delegarlas o directamente cambiar. A veces nos piden otras cosas diferentes a lo que nosotros estamos haciendo y entonces debemos de pensar si lo mejor sería cambiar y pivotar hacia otra parte, porque esta estrategia que estamos siguiendo no nos está yendo bien, no está yendo como nosotros quisiéramos. Entonces también hay que saber escuchar un poco por qué pasan las cosas, ¿no? Y entonces al escuchar nos damos cuenta de que debemos cambiar un poco el rumbo, ¿no? Y bueno, me despido diciendo que emprender, nadie dijo que fuera fácil, que tenemos que aprender de lo que estamos haciendo y aprender de nuestros errores y también de lo bueno que hacemos, porque siempre hay algo positivo y siempre tenemos que trabajar en positivo. Es mucho material, lo sé, así que tenéis una hora de mentoría gratuita conmigo. También todo esto descargable, todo el material que hemos trabajado para que lo podáis trabajar vosotros a vuestro ritmo. Y lo que os decía, tenéis una mentoría gratuita para poderme preguntar dudas que tengáis sobre lo que habéis trabajado, ¿vale? Y nos vemos en otro taller. Muchas gracias. Un besito.